Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente. Como siempre desde aquí os mando un cordial saludo a tantos seguidores como los que nos visitáis por primera vez, que como digo os invito, si os interesa, uniros al canal TimeGame y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Y eso sí, sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo también a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, en esta ocasión no os traigo ningún tutorial, debido a que los tutoriales los estamos dejando ya para la nueva temporada, que será ahora a principios de septiembre, pero sí que os traigo un vídeo informativo muy interesante, donde voy a exponer pues esos problemas que lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo lo que es la compañía Sony con las consolas de nueva generación, es decir, desde la PlayStation 3 Fat a la PlayStation 4 Pro de hoy en día. Aunque todas estéticamente y tecnológicamente son muy diferentes, lo que es la base central es siempre lo mismo: placa, fuente de alimentación, lector, procesador, gráfica, etcétera, etcétera. Pero todo esto está refrigerado en algunos casos con un sistema de refrigeración muy precario o mal diseñado. Entonces yo voy a exponer aquí unas pruebas, y eso sí, yo lo voy a hacer desde mi criterio como usuario. Eso es muy importante, que soy usuario de Sony, y como técnico profesional con más de 18 años de experiencia en el mundo de la reparación. Es decir, que yo creo que sé bastante bien de lo que hablo. Pero bueno, eso ya lo veréis vosotros. Yo voy a exponer aquí las pruebas y vosotros ya decidiréis lo que es cierto o es mentira, si Sony nos está tomando el pelo o simplemente es casualidad o mala suerte por parte de la compañía. No todas las consolas se comportan igual, y eso ya lo he dicho en otras ocasiones. Eso es debido a que, por ejemplo, en la cadena de montaje, un número determinado de unidades pues fusiona muy bien lo que es, por ejemplo, la gráfica o el procesador, o simplemente en lo que es la aplicación de la pasta térmica pues no se hace correctamente, y en otros casos sí. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante, porque hay gente que a lo mejor ya lo sabe, hay muchísima gente que no lo sabe, que es la obsolescencia programada. Incluso hay gente que se cree que es una leyenda urbana. No, eso es 100% auténtico. La obsolescencia programada, según Wikipedia, es la determinación o la programación de fin de vida de un objeto en concreto, ya pudiendo ser a través de un tiempo de vida controlado, o simplemente porque ese objeto se hace obsoleto, ineficaz, o simplemente que no encontramos repuestos para poder alargar la vida del objeto en sí. Esto prácticamente se basa en que las grandes multinacionales, como por ejemplo Sony, Apple o Microsoft, que están en la cumbre, necesitan tener pues beneficios, es decir, ventas. Si ellos crean o diseñan un producto duradero a largo plazo, pues tienen menos ventas, menos beneficios, y de ahí porque se utiliza tanto hoy en día lo que es la obsolescencia programada. Y bueno, ya con todo esto explicado y dejado claro, vamos a empezar ya a exponer el primero de los problemas, que posiblemente sea el más polémico de todos. Me refiero a la refrigeración de la máquina. No sé por qué Sony tiene bueno, aparte de sus diseños siempre son tapados, pero ya no es solo eso, es que la refrigeración o la entrada de refrigeración que tiene son muy precarias, porque si vemos aquí tenemos esta entrada de aire tanto por este lado como por este, y luego tenemos aquí otro poquito aquí arriba. O sea, entradas muy pequeñas, con unos orificios muy pequeños. ¿Qué ocurre con esto? Pero vamos a ver, es que no es solo la PlayStation 4, estamos hablando también de en general. Aquí tenemos una Slim y podemos ver que tenemos el mismo problema. Pequeños orificios por esta banda, por esta de aquí, y luego aquí tenemos también unos pequeños solo en este trozo, porque esto está tapado. O sea, tendríamos este trozo de aquí. Y no penséis que esto de aquí atrás es ventilación, esto es la salida de ventilación, es decir, por aquí extrae el aire caliente. Entonces, yo como técnico creo que eso está muy mal hecho, porque digamos que el sistema de refrigeración lo que hace es extraer el aire caliente de dentro, pero también tiene que renovarlo, es decir, tiene que entrar aire nuevo. Si los orificios son muy pequeños, aparte de que entra menos flujo de aire, ocurre lo que pasa en esta consola. La que hemos visto antes es una consola que le hemos hecho mantenimiento, que está completamente limpia, pero aquí podéis ver, no sé si se verá, cómo se obstruyen los orificios. Tanto por este lado, y este ya no digamos, vamos. Y esta consola tendrá, este es el último modelo, que es la que tiene los dos lados mate, tendrá a lo mejor un par de años, y lo que ocurre pues que le ha salido la luz azul de la muerte. ¿Por qué? Por sobrecalentamiento. Entonces esto sería uno de los puntos. Ahora vamos con otro punto que también es muy interesante. Me refiero a qué ocurre cuando nos falla el módulo Bluetooth Wi-Fi.
Esto claramente en la FAT no ocurre porque era un módulo que se podía cambiar fácilmente, pero a partir de la Slim, tanto Slim, Super Slim, PlayStation 4 FAT, yo en la PlayStation 4 Slim no he visto de momento ningún problema y en la Pro tampoco. Pero me refiero a eso, cuando fallaba este módulo, vale, automáticamente dejaba de funcionar lo que era el mando a través de la señal Bluetooth, solo podíamos jugar con cable. Tampoco podíamos jugar online con la consola mediante Wi-Fi, podíamos seguir jugando con lo que es la señal LAN o Ethernet, como la llaméis. Y lo más fuerte, como digo, es que como se te ocurriese actualizar la máquina, que sí o sí al final tienes que actualizarla para poder jugar online, se te quedaba la consola prácticamente hecha un ladrillo, es decir, no podíamos jugar para nada, te daba un error en la actualización y se creaba un bucle continuamente que se desconectaba la máquina, volvía a reiniciarse y así continuamente, es decir, no podíamos hacer absolutamente nada. Y digo que es muy fuerte porque me parece increíble que Sony haga esto, porque ¿qué pasa? ¿Que aún no nos queda la conexión LAN? Pues nada, amigos, con la conexión LAN no podíamos jugar, no nos dejaba. Yo creo que eso está muy mal por su parte. Bueno, ahora vamos a exponer lo que es un tema que ya es interno. Bien, pues una vez llegados a este punto también tendríamos que destacar un pequeño detalle con el tema de la ventilación interna. A los días de hoy, ¿cómo se le ocurre a Sony, una consola que tiene tantos problemas de sobrecalentamiento, cómo se le ocurre poner una fuente de alimentación interna? Esto es lo que da el 45% o incluso el 50% de temperatura interna en la máquina. Desprende muchísimo calor, por lo tanto yo creo que en su diseño lo tendrían que haber dejado fuera, aunque es un poquito más antiestético, pero se hubiese ahorrado muchos problemas. Bueno, pues una vez ya desmontada un poco más lo que es la consola, llegaríamos a otro de los puntos a destacar, ¿no? A exponer, para que vosotros mismos decidáis y penséis lo que está haciendo Sony con nuestras consolas. En esta ocasión va sobre la disipación. Esto normalmente un usuario normal y corriente no lo va a ver porque se tendría que desmontar toda la consola, pero la persona que trabaja en este mundillo, como puedo ser yo o muchas personas, seguramente lo han visto más de una vez, porque lo he visto muchísimas. Me refiero al tema de la pasta térmica. Y esto me parece increíble que le pase a Sony, porque yo imagino que tendrá un departamento de control de calidad. Entonces, esto, lo que vais a ver, es auténtico, ¿eh? Aquí no hay ni trampa ni cartón. Fijaros la pasta térmica, si esto lo partimos en 4 partes, una cuarta parte no tiene pasta térmica, es decir, todo esto está sin pasta térmica. Y esto sería el RSX, la gráfica, y este sería el CL, el procesador. No hay pasta térmica aquí, no aquí y aquí. Y cuidado, pasta térmica de la más barata que existe en el mercado, la de 1 euro, Y digáis lo que digáis, la diferencia entre una pasta térmica buena, de calidad, a una de baja calidad, se nota una barbaridad, vamos. Aquí, bueno, esto sería la otra parte. Como podéis ver, es de muy baja calidad, es que ni mancha. Y entonces esto sería otro de los puntos a destacar. Eso es increíble que suceda en consolas que son supuestamente de alto rendimiento. Y bueno, y podríamos seguir un montón de cosas. Aquí ves, aquí tenéis el módulo Wi-Fi Bluetooth, que se lo he reparado a mi amiguete. Y como digo, se podría decir muchas más cosas, lo que pasa que ya sería pues ir, digamos, rebuscando y no tengo tiempo para ello. Entonces yo creo que con esto ha quedado muy claro. Ahora está en vuestras manos decidir si realmente Sony nos toma un poco el pelo, no nos toma, es casualidad, es coincidencia, es mala suerte, lo que sea. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que Sony esto lo tiene muy, muy estudiado. Y bueno, yo creo que con esto ya lo he dicho todo. Ahora ya queda irse despidiendo y desde aquí, como siempre, os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.